Muy amados hermanos, el texto de las Escrituras que acabamos de escuchar nos habla de una mirada, la mirada de Jesús. Nos dice el Evangelio de San Mateo, al ver Jesús a las multitudes. Y antes de profundizar en más aspectos, pues quisiera que nosotros hoy mismo nos pusiéramos bajo la mirada de Jesús, que nos dejáramos mirar por Él. Y lo mismo que hagamos con la primera lectura, y podamos así sacar tres enseñanzas de esta palabra de Dios. La primera, Dios que se fijó en su pueblo, dice el libro del Éxodo, ya cuando los había liberado de la esclavitud de Egipto, ya que les había entregado las tablas de la ley, le dice a su pueblo: este es tu momento, ¿verdad? Ahora tienes tú la decisión de seguir avanzando solo o de escuchar atentamente la voz del Señor, de cumplir con fidelidad esa alianza. Y viene esta palabra clave: así yo seré tu Señor y tú serás mi pueblo, ¿verdad? Como lo hemos escuchado también en el Salmo. Dios se escoge a un pueblo. Dios quiere, por así decirlo, gobernar, ¿verdad? Vigilar, proteger a su pueblo. Pero es importante que el pueblo tome la decisión, por así decirlo. Estamos en el punto crucial. El pueblo de Israel se encuentra en la encrucijada de o regresar a Egipto. Recordemos toda esa travesía por el desierto. A Israel le representó momentos de titubear, de dudar, de arrepentirse y reclamar, ¿verdad? Vivíamos mejor en Egipto. O tal vez de iniciar un camino en círculos, ¿verdad? Dando vueltas en la indecisión por no seguir con fidelidad la palabra del Señor. O por otro lado, tomárselo muy en serio y decirle: Señor, así como tú quieres que nosotros seamos tu pueblo, nosotros queremos que tú seas nuestro Dios. Es un momento de decisión. Bueno, esa es la mirada de Dios sobre el pueblo de Israel allá a liberarlos de Egipto. Luego el Evangelio nos propone la mirada del nuevo Moisés, la mirada de Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido para anunciar el reino, para hablarnos de esa promesa de Dios que quiere que se cumpla en nosotros. Y es donde nos dice el Evangelio, ¿verdad? Se compadecía de ellas, de las multitudes, porque estaban extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y aquí el Evangelio nos propone dos imágenes muy hermosas que nos tienen que hablar mucho a nosotros. Primera, Él mismo, Jesús, se propone como el pastor. Si bien es cierto, las multitudes le dan lástima, ¿verdad? Pero es para anunciarles: ha llegado ya el pastor, aquel que viene a rescatar, como les dirá después a sus apóstoles: vayan primero a rescatar a las ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque ya tenemos pastor. Y es donde nosotros debemos de alegrarnos de considerar a la iglesia pues como el rebaño de Dios, porque no estamos ya como ovejas sin pastor, ya tenemos pastor, y el pastor es Jesús. Y junto con esta imagen del pastor está la otra, ¿verdad? La mies es mucha, ¿verdad? Es decir, el trabajo, los campos para la cosecha son muchos, son muy abundantes, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esa es la otra imagen que nos propone Jesús, de ver nuestra realidad tan urgida, ¿verdad? Como en los tiempos de los apóstoles, y cómo el Señor nos involucra. Inmediatamente el Señor
funda la nueva alianza, ¿verdad? Llamando a estos 12, que los menciona también el Evangelio, y los instituye para que vayan a anunciar. Dice, vayan y ustedes pónganse a trabajar. Entonces vemos cómo la mirada de Jesús no solamente es una mirada de contemplación en la distancia, no, es una mirada que promueve hacia la acción, porque el primero que se pone en actividad es Jesús, y aquellos que Jesús invita, que lo sabemos que serán estos primeros 12 por ser la primera misión, pero después vendrán los 72, y así toda la vida de la iglesia se entiende en ese llamar de Jesús para que seamos más los que nos decidamos a trabajar por Jesús y por la extensión de su reino. Y la tercera mirada, pues yo quisiera proponerla, ¿cómo será la mirada de Jesús hoy sobre nosotros? ¿Cómo nos mirará Jesús hoy en este 2020? Y yo pienso que en ese sentido la palabra de Dios tiene mucha actualidad. ¿Por qué? Pues porque hoy Jesús nos puede ver así, todos dispersos, todos cansados, todos perdidos en esta situación, que no solamente como un pueblo específico, sino en algo que yo pienso que ha hecho mucho efecto esta cuestión de la globalización, ¿verdad? A todo el planeta Tierra nos logró involucrar, ¿verdad? Bueno, pues toda esa mirada de Jesús se dirige hacia nosotros, y pudiéramos decirlo, bueno, nos mira que andamos tal vez como ovejas sin pastor. Resalto, no porque no tengamos pastor, el pastor es Jesús, pero tal vez estamos así porque muchas de nuestras decisiones han sido de espaldas a Jesús. Yo quisiera pensar en la misma imagen de las ovejas, ¿verdad? Una oveja estando junto a su pastor está a salvo, porque no le faltará alimento, no le faltará agua, estará protegida. Pero ¿qué pasa si una oveja se independiza y dice, no, discúlpame, yo tengo otros planes y el pastor me estorba? ¿Cuántas veces nosotros como humanidad de tiempo atrás hemos hecho todos nuestros planes sin el pastor? Y resalto, el pastor es Jesús, que nos asegura la vida, que nos asegura la salvación, con todo esto que el mismo Jesús involucra a los apóstoles. Él quiere que se realice en nuestros tiempos, expulsar espíritus impuros, curar de todas las enfermedades. ¿Cuántos espíritus impuros se han venido mezclando en nuestros tiempos? Pues porque al no tener a Jesús nos involucramos en otras cosas que no nos llevan a la vida, que no nos llevan a la reconciliación y que nos hacen vivir pues como estamos viviendo, y en las enfermedades también. Hoy más que nunca necesitamos unirnos a Jesús para que con su poder, con su acción, con su gracia, nos sane desde el corazón, ¿verdad? Especialmente, como resalta San Pablo dirigiéndose a los romanos, para huir especialmente de esa enfermedad, la más grave, la enfermedad del pecado. Démosle gracias pues al Señor porque nos sigue mirando, nos mira con compasión, nos sigue dirigiendo una palabra de vida, nos sigue invitando para que renovemos esa alianza donde sabemos que Él es fiel y no nos falla, y que consciente de nuestras fallas, de nuestras infidelidades, hoy nos ofrece esta oportunidad de que tomemos la decisión de que vivamos en fidelidad el plan de vida que Él nos propone y lo dejemos a Él que sea el Señor de nuestras vidas. Y un último pensamiento, pensando en las vocaciones, ¿verdad? Este texto, por supuesto, que es vocacional, porque es el mismo Jesús el que nos involucra a todos nosotros. Pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pues para que en este tiempo de junio, julio, ¿verdad?, que es tiempo de definición de
de las vocaciones, tanto para la vida sacerdotal, para la vida religiosa, pero también para la vida laical, la vida matrimonial, que lo veamos en ese sentido. Dios que nos llama, que nos invita a trabajar para que le respondamos siempre con generosidad. Que así sea.